El otro gran grupo de hongos fitopatógenos pertenecen al filum Basidiomycota, o como se lo conoce también con el nombre de clase Basidiomycetes y vulgarmente los Basidiomycetes. Dentro de este filum encontramos los hongos con fructificaciones más grandes que se denominan, el término apropiado para llamarlos es basidiocarpo o basidioma. Aclaramos acá que el término fructificaciones se emplea para plantas. Por eso, cuando hablamos de hongos, que es otro reino, preferimos hablar de basidiocarpo o basidioma. En esta materia no vamos a castigar a nadie porque hable de fructificaciones, un término que se usa también en forma vulgar muy frecuentemente. Incluso en muchos libros viejos de botánica se utiliza este término para los hongos, pero en este caso el término correcto es basidiocarpo o basidioma. Este grupo es uno de los más grandes, es el que tiene los hongos quizás de mayor tamaño, es lo que llamamos los macromicetes. Dentro de los ascomicota también hay macromicetes, porque los podemos ver a simple vista, aunque no todos. Y de la misma manera, dentro de este filum hay grupos que también son microscópicos, y son complicados de ver si no utilizamos las herramientas apropiadas. ¿Qué rol cumplen en la naturaleza este grupo? Hay prácticamente de todo. Tenemos los saprófitos, degradadores de madera, tanto de celulosa como hemicelulosa y lignina. En este sentido, los Basidiomycota incluyen a los grandes degradadores de madera que hay en la naturaleza y desde este punto de vista son grandes recicladoras de material orgánico que si no se acumularía sin destruirse en la naturaleza. También están aquellos que degradan estiércol y que viven directamente asociados con el estiércol de animales, aquellos que son patógenos de árboles, los parásitos. Tenemos parásitos que son mayormente foliares, florales o caulinares, el tallo. Hay un grupo que produce enfermedades en seres humanos, y dentro de este grupo también están los más numerosos hongos formadores de simbiosis con las raíces de árboles de importancia forestal, como ser las micorrizas, y dentro de este tipo las que llamamos ectomicorrizas. También tenemos especies que son productores de toxinas sumamente potentes y dañinas para el ser humano, como una que se conoce con el nombre de amanitina, pero hay otras especies que son comestibles. Lo mismo que con los ascomicetes, la gran mayoría son formadores de micelio, pero algunas especies, mucho menos que los ascomicetes, forman levaduras. Una característica de los Basidiomycota es que generalmente forman un micelio muy desarrollado. Generalmente, no siempre. Acá vemos una fotografía de dos micelios, uno blanco y otro marrón amarillento, de dos especies diferentes, y vemos el abundante micelio que se ha formado, incluso formando estructuras con forma de cordón o de raíz. Dentro de este grupo están entonces los grandes degradadores que hay en la naturaleza de material leñoso, provocando las pudriciones castañas o blancas que observamos comúnmente en los árboles caídos, o cuando los analizamos en árboles en pie también.
y que es uno de los principales problemas sanitarios en bosques nativos de todas partes del mundo. Me refiero a las pudriciones. También son grandes formadores de micorrizas, esa estructura simbiótica entre raíces y el micelio, una estructura simbiótica que vamos a estudiar en otra clase. Están los tejidos tanto de la planta como del hongo, las células del hongo en este caso, están íntimamente relacionadas para formar esta estructura que está magnificada en B, que corresponde a las micorrizas, muy importantes para prácticamente todas las especies forestales de importancia. Acá tenemos un detalle de un grupo de micorrizas que se llaman ectomicorrizas, que forman estas ramificaciones regulares y que no son la raíz, dado que cuando la analizamos anatómicamente están formadas por tejido vegetal y por células del micelio del hongo respectivo. ¿Y qué grupos son los más notorios dentro de los Basidiomycota? Los hongos de sombrero, quizás los hongos más típicos que conocemos intuitivamente, por así decirlo, que conocemos de la escuela secundaria, o la imagen generalizada que tenemos de los hongos, son este grupo que tienen un sombrero, un pie que puede ser central, como en todas estas fotografías, pero no necesariamente es central, a veces es lateral, y es el grupo que conocemos con el nombre de agaricales, nombre que tenemos que saber para aquellos que son patógenos de importancia forestal, el orden agaricales. A diferencia de los agaricales, otro grupo muy grande, llamado en forma actualmente, digamos, artificial, dado que no es un grupo homogéneo filogenéticamente, es el grupo que conocemos con el nombre de afiloforales. Son los hongos que no tienen laminillas, a diferencia del grupo anterior que se caracteriza por formar laminillas. Este grupo puede formar hongos en estante, como en este caso, que cuando lo damos vuelta, le vemos la cara inferior, está formado por poros, son los políporos, o los hongos que tienen aspecto de mancha de pintura. También es un grupo de afiloforales que se llama Corticiacea, otra familia Stereacea, otra familia Teleforacea. Se caracteriza porque la fructificación es totalmente lisa, apoyada sobre el sustrato. A veces tiene una configuración de la parte fértil que es irregular, decimos que es merulioide. Y acá a la derecha observamos el sótano de una iglesia. Acá han tenido que levantar el piso que estoy marcando con la flecha, porque el sótano se ha cubierto con esta masa de micelio y fructificaciones de un hongo corticioide, que es uno de los grandes degradadores de madera trabajada, y constituye un problema, no digamos sanitario, pero sí de la salud de las construcciones de madera. Otro grupo de hongos que forman fructificaciones con aspecto de coral son los hongos coraloides, muy ramificados con un pie, o bien pueden ser simples. Estos son los hongos coraloides, y dentro de los afiloforales se reconoce la familia Clavariaceae, porque tienen forma de clavo simple
o ramificado. Los hongos que forman dientes, como observamos acá a la derecha, un hongo degradador, o bien un hongo que tiene sombrero y pie, un pie lateral, pero que cuando lo miramos hacia abajo vemos que tiene dientes, no tiene las laminillas típicas de los agaricales, ni tiene poros, que es característica de los políporos. Otro grupo, antes denominado con el nombre de Gasteromycetes, ahora lo llamamos vulgarmente Gasteromycetes, pero sin latinizar su nombre como se usaba hace varios años, son los hongos polvera, son hongos que tienen fructificaciones cerradas, de aspecto globoso, de vientre, puede tener un pie, como en este caso que estoy marcando, pero acá está la fructificación con forma globosa, y en su interior tiene o se forman las esporas. Estos hongos cuando están maduros y los aprieta, las esporas salen como si fuera con un polvo que es eliminado de su interior, por eso se llaman hongos polvera. Los hongos hediondos son unos hongos muy carnosos que corresponden a un orden que se llama Phalales, no tiene ninguna importancia conocida en la sanidad forestal, los mencionamos acá porque es un grupo muy característico de Basidiomycota. También hay en el bosque andino patagónico algunas especies. Estos hongos son muy carnosos y atraen con un olor fétido a los insectos para que se posen sobre esta sustancia cremosa que es donde se juntan las esporas en la fructificación y al acercarse diseminan a la especie. Los hongos gelatinosos, que corresponden a distintos órdenes, termeliales, auriculariales y dacrimicetales, también es un grupo con una nula importancia en la sanidad forestal, son mayormente degradadores de la madera, pero no degradadores importantes. Nunca vamos a encontrar una especie de estos hongos gelatinosos degradando el duramen de un árbol en pie, provocándole entonces una enfermedad, sino que están asociados al leño de árboles caídos que se están degradando en el bosque. Algunas de estas especies son comestibles. Esto con respecto a los macromicetes, y con respecto a aquellos que son muy pequeños, también hay un grupo de patógenos muy importantes porque también atacan especies forestales y los vamos a estudiar próximamente. Es la clase Urediniomycetes con el orden Uredinales, que causan un tipo de enfermedad muy característica conocida con el nombre de roya, una enfermedad que ataca mayormente las hojas, también de árboles, aunque también pueden atacar las ramas y el tallo en algunos casos. Un tipo de enfermedad que ataca prácticamente todos los grupos de plantas. Este grupo forma estructuras esporulantes que solamente se pueden estudiar con la lupa y con el microscopio para poder reconocerlas en forma apropiada. Son microscópicos. Digamos, el daño se puede observar en la hoja y las estructuras esporulantes se pueden reconocer, pero más allá no podemos avanzar. Necesitamos sí o sí una lupa
y un microscopio para estudiarlos y reconocerlos apropiadamente. ¿En qué se caracterizan todos estos organismos? Así como los ascomicota tienen el asco como estructura característica, los basidiomicota tienen una estructura que llamamos basidio, que es donde se forman las esporas de origen sexual. Esta estructura tiene una semejanza con los ascos de los ascomicota, pero a diferencia de ese filum, los basidiomicota forman las esporas hacia afuera y están unidos al cuerpo del basidio mediante unos apéndices que se denominan esterigma. Acá arriba las letras diferentes indican que genéticamente estas basidiosporas, como se denominan las esporas de los basidiomicota, que estas basidiosporas son genéticamente diferentes entre sí. El cuerpo se llama el basidio. Los basidios pueden ser diferentes en su aspecto y su morfología. Los dividimos entre aquellos que no tienen ningún tabique o separación en su cuerpo y aquellos, acá a la derecha, que sí lo tienen. Los que no tienen tabique se llaman holobasidios y los que sí presentan tabique se llaman fragmobasidios. Acá tenemos 3 tipos de holobasidios. Este es muy característico de la gran mayoría de los basidiomicota, de prácticamente todos los órdenes que vimos hasta ahora. Este basidio tiene un cuerpo con forma de tenedor, que le faltan 1 o 2 prolongaciones. Es como una trincheta, ¿sí? Fíjense, tiene un cuerpo bastante particular y que corresponde a uno de los grupos de hongos gelatinosos. Normalmente no son importantes en la sanidad forestal. Y este otro grupo tampoco está asociado con hongos mayormente importantes en la sanidad forestal. Se caracterizan porque los apéndices que unen el cuerpo del basidio con la basidiospora en su base presentan un tabique. Estos 3 holobasidios se diferencian de estos 3 que están a la derecha porque el cuerpo del basidio, en el caso de los que están tabicados, que llamamos fragmobasidios o heterobasidios, en este caso el cuerpo está tabicado longitudinalmente, como si cortáramos una naranja o una manzana en 4 porciones longitudinales. Este basidio está tabicado pero transversalmente, o sea, a lo largo del cuerpo del basidio. Y en este caso particular, que es el caso de las rollas, de los uredinales o urediniomicota o urediniomicetes, como se los llama, el cuerpo del basidio, fíjense, es alargado y está tabicado transversalmente. Conceptualmente es similar a esto, pero con una morfología bien diferenciada. Todo este grupo de hongos que tienen fragmobasidios los llamamos heterobasidiomicetes, y los que tienen el cuerpo del basidio sin tabicar los llamamos homobasidiomicetes. Con todo esto, con todas estas características que vimos hasta ahora, podemos clasificar
los principales grupos de interés en fitopatología y es lo que tienen que conocer como ingenieros forestales. Acá tenemos ejemplos de distintos holobacidios. Acá observamos un holobacidio con 4 esterigmas y 4 basidiosporas. Vemos que están unidas en un punto. El número 4 es característico del número de basidiosporas en los Basidiomycota. Pueden ser 2, pueden ser 6, pueden ser 8, pero eso es muy raro. El número característico es de 4. Acá observamos fotografías al microscopio óptico de distintos basidios con sus basidiosporas. Acá observamos bien que son 4. Habíamos dicho que el micelio de los Basidiomycota suele ser muy abundante, profuso, creciendo en forma de abanico el micelio sobre el sustrato. Muchas veces forman también como una estructura característica en los Basidiomycota estas estructuras con aspecto de raíz o de cordón, que están constituidos por hifas agrupadas para formar esa morfología y que se denominan rizomorfos. El color del micelio en los Basidiomycota es muy variable, o sea, de una especie a otra varía, incluso como observamos acá, una misma especie puede variar de amarillo a marrón. Muchas veces es de color blanco. Y una característica del micelio de los Basidiomycota es que pueden formar una estructura con forma de gancho, marcada acá con la letra C, que se llama fíbula. Esta estructura, cuando está presente, nos permite reconocer que ese micelio es de un Basidiomycota. Ahora bien, no todos los Basidiomycota tienen una estructura gancho o fíbula, como observamos en estas fotografías. Pero cuando está presente, sí o sí corresponde al micelio de un Basidiomycota. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos Basidiomycota que tienen hifas con septos simples, sin fíbula, como los que encontramos en los Ascomycota. Pero ¿cómo es una fíbula? Acá arriba a la derecha observamos esta forma de gancho que tiene y en el punto de unión y acá transversalmente se forman septos. Estos septos, cuando lo observamos con microscopio electrónico de transmisión, o sea, cuando nos podemos acercar y observarlos bien, vemos que estos septos es una continuación de la pared celular de la hifa, pero acá al medio se interrumpe, forma un ensanchamiento. Este ensanchamiento es muy característico de los Basidiomycota, se llama doliporo porque acá se forma un poro por donde pasa el citoplasma y organelas, que es distinto a lo que observamos en los Ascomycota. Este poro, llamado doliporo por estos ensanchamientos, están acompañados de una estructura membranosa que se relaciona físicamente con la membrana citoplasmática de la célula fúngica. Esta estructura membranosa se llama parentosoma. La presencia de un doliporo con parentosomas es típico de los Basidiomycota. ¿Y cómo es el ciclo de vida de un Basidiomycete? El ciclo de vida típico lo vamos a ver en dos partes. Acá tenemos obtenido de internet esta fotografía donde observamos un hongo de sombrero típico con su pie, su sombrero y sus laminillas.
Y cuando nos acercamos a las laminillas y la podemos observar al microscopio óptico, observamos que la superficie de la laminilla, acá representada con el color marrón, está recubierto por basidios que se disponen uno al lado del otro. De la misma manera que en los ascomicota los ascos se disponen uno al lado del otro, formando lo que llamamos un himenio, acá los basidios también forman un himenio. Tenemos los basidios y las basidiosporas, que son externas, o sea, están en el cuerpo, pero externamente al basidio, no internamente como ocurre con las ascosporas y dentro de los ascos. ¿En qué consiste el ciclo de vida de un basidiomicota? El basidio tiene las basidiosporas, acá representadas con distintos colores para indicar que son genéticamente diferentes. Los núcleos están graficados de distinto color para indicar que son genéticamente distintos. Y al germinar, estas basidiosporas forman un micelio con segmentos hifales con un solo núcleo. Es un micelio que tiene células uninucleadas, se dice monocariótico, y a este micelio lo llamamos micelio primario. Este micelio primario crece, se desarrolla, y si encuentra otro micelio primario de la misma especie, en este caso que sea genéticamente diferente, estas dos células se van a reconocer y se van a unir mediante la plasmogamia. Acá hubo un reconocimiento sexual, en el sentido, no se unen gametas, no se unen gametangios, como vimos en los ascomicota, lo que se unen son células vegetativas que se reconocen como de la misma especie, y se forma por primera vez como producto de esta unión una primer célula con dos núcleos, la cual empieza a crecer y a desarrollarse profusamente porque tiene ventajas adaptativas sobre el micelio que es uninucleado. Esta célula es dicariótica, tiene dos núcleos. Cada uno de estos núcleos son haploides, porque en todos los hongos los núcleos son haploides. No son diploides, ni tetraploides, ni nada de eso. Los núcleos son haploides. Si bien acá las células tienen dos núcleos, no están unidos para formar un núcleo diploide, sino que se mantienen haploides. Este micelio es el que produce el daño en los hospedantes, ya sea en el tejido u órgano que van a atacar, ya sea que ataquen una hoja, que ataquen una rama, que ataquen el duramen, que ataquen las raíces de un árbol. Nunca encontramos o nunca aislamos micelio primario, sino que encontramos este micelio dicariótico que llamamos micelio secundario. Este mismo micelio secundario es el que eventualmente, cuando se disparan las condiciones medioambientales apropiadas, es el que forma el basidioma. Este micelio secundario crece, se desarrolla formando un micelio secundario muy abundante, y cuando llega en este caso a formar las laminillas, sobre la superficie de las laminillas, como vimos en la filmina anterior, se disponen los basidios jóvenes. Los basidios jóvenes tienen células dicarióticas y es donde se va a producir la cariogamia. Este momento diploide dura muy poco, dado que inmediatamente es seguido de la primera y la segunda división meiótica, lo cual da lugar a 4 núcleos haploides. A partir de este núcleo diploide, que dura poquito en el ciclo de vida,
es seguido inmediatamente de la meiosis que da origen a 4 núcleos haploides. Y al mismo tiempo se forman las basidiosporas jóvenes, a donde migran uno a cada una de ellas, uno de los núcleos producto de la meiosis. Como acá en este ciclo de vida lo que se unió, lo que se reconoció como igual, fueron micelios que son genéticamente distintos, hablamos de que la especie, decimos que la especie es heterotálica, el fenómeno lo llamamos heterotalismo, a diferencia de otras especies donde lo que se une son micelios que son genéticamente exactamente iguales, uno negro con uno negro o uno rojo con uno rojo. Entonces, en ese caso hablamos de homotalismo. Esto es importante para reconocer a los fitopatógenos si son heterotálicos o homotálicos. Y por último vamos a observar lo que ocurre en el himenio. Acá observamos una laminilla que fue cortada longitudinalmente. Observamos acá los basidios en realidad se reconocen los grupos de basidiosporas formando el himenio. Y acá observamos lo mismo en otra especie donde observamos los grupos de 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 basidiosporas que se corresponden o están asociadas con un basidio. Y entre los basidios observamos estas estructuras que son estructuras estériles y que reciben el nombre de cistidio. Acá tenemos los basidios con las basidiosporas y entre ellos estructuras que son estériles que pueden o no formarse en distintos grupos o distintos géneros, distintas especies de fitopatógenos. Son estructuras asociadas a los basidios que son estériles, o sea que no forman basidiosporas, que pueden estar presentes o no y se denominan cistidio.